Buenos días. Buenos días. Pues vamos a empezar. Quisiera saber quisiera saber su opinión sobre los trabajos que llevó a cabo. Gustavo, por favor. Buenos días, Graciela. Buenos días, Valentín. Buenos días, maestra. ¿Me traes mi mochila, Puchis, por favor? Si fuera tan amable de los trabajos y tú, bueno, ¿cuál es su opinión respecto a los trabajos, Gustavo? De las redes sociales y del texto expositivo. Sí, por favor. Pues más que nada, bueno, el video que nos compartió sobre el uso de las redes sociales. Y nos mencionaban sobre ciertos beneficios y ciertas consecuencias de no saber manejarlas. Ok. Más que nada el tiempo, ¿no? Porque era lo que mencionaba la muchacha, de cuánto tiempo en realidad perdemos diariamente con estas redes si no tenemos un control sobre nosotros mismos y saber manejarlas. Ok. Y sobre la ficha de texto expositivo, que son sobre datos específicos o hechos. Y eso, en un proyecto de investigación, ¿para qué sirve? ¿O qué utilidad tiene? Pues, por ejemplo, como nosotros, ¿no? Que nuestra pregunta de investigación es dar a conocer sobre un hecho específico o datos. Y ya depende la finalidad de cada investigación. Bueno, gracias. Yo vi que Graciela ya estaba, pero creo que Sí, aquí está. Sí, Graciela, por favor, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, del texto expositivo, pues que tiene su propósito, es de presentar, tiene que tener información veraz y tienen que ser temas de interés. Y su estructura está basado en la introducción, desarrollo y conclusión. Tiene que tener, el tema debe de ser de forma amena y tiene que tener ideas y datos. Es divulgativo y es especializado. El divulgativo va directo al público en general y el especializado va en lenguaje, tiene un lenguaje técnico. Y en lo de redes sociales, pues también, si no lo sabe usar uno, las redes sociales causa adicción y por lo tanto, pues ya maneje un conjunto pues hay un gran problema, ¿no? Que le permitan comprender. Permítame un segundo, permítame, estoy bien. Ok, gracias, Graciela. ¿Alguna otra cuestión con la que quiera cerrar, Graciela, su participación? Bueno, también nos mandó a pedir los mapas conceptuales de imagen publicitario y lenguas y lenguajes.
Ajá. Pues en la imagen publicitario dice que es una representación visual del objeto a través de la figura. Y Ajá. sirve para la difusión de anuncios para atraer clientes y se refleja y se puede ver reflejado en los incrementos de las ventas. Y tiene sus elementos en la imagen, el sonido, colores, vibración. Ajá. Y es lingüístico, tiene marca y tiene un eslogan. Y son varios tipos de imagen: logotipo, isotipo, imagotipo, eslogan, isólogo. Y también se representan por objetos o personajes. Y tiene dos semiologías: la imagen denotada y la imagen connotada. Eso es lo que busqué, lo que entendí de imagen pública. Y el del lenguaje, pues el lenguaje es la capacidad del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Y la lengua es conjunto de signos lingüísticos conformados en la interacción comunicativa. Y pues que dice que el lenguaje es el reflejo del mundo del hombre y su cultura. Ajá. Y bueno, creo que al final me equivoqué, maestra, pero bueno, así lo mandé. No, más bien lo que cuando tú hacías tu participación, yo pensaba, todo esto que nos relatas, Graciela, sí. ¿tú para qué crees que va a servir en la elaboración de tu trabajo de tesis, en tu proyecto, en lo que estás, en lo que ya me mandaste? Por cierto, estuve revisando. Okay, Alcancé a darte las observaciones por escrito, pero ¿tú qué utilidad tendrá eso para el proyecto? Pues que me voy dando la idea de cómo puedo yo ir dando a entender mi proyecto, ¿no? Cómo puedo ir desenvolviendo eso y para qué me sirve el lenguaje o sea, todo lo que nos mandó, o sea, para que pueda yo ya más ir dándome idea de cómo puedo yo expresarme ante lo que yo quiero expresar, pues. Ok, muy bien. Pues, a ver, Ileana, por favor, ¿cuál es tu opinión con respecto a las actividades, al tema, a los materiales, por favor? Buenos días. Buenos días. Bueno, con respecto al video de mapa, bueno, al video de texto expositivo, como puntos claves nos manejan que un texto expositivo, su finalidad es transmitir información. El mensaje debe ser objetivo y claro. En un texto expositivo se utilizan distintos recursos lingüísticos que el emisor debe utilizar, como las descripciones y las definiciones, para que la persona que recibe el mensaje pueda pues, recibirlo claro. Existen dos tipos de textos expositivos, que es el divulgativo y el especializado. El especializado sería el que vamos a utilizar nosotros al elaborar nuestra tesis. Y como características, bueno, tiene función referencial predominante, que es cuando da los puntos clave para que el lector entienda el por qué y cómo está. El privilegio de la primera persona en plural, las claves textuales explícitas y los tipos de información. Y en el que es referente a redes sociales, pues lo que todos mis compañeros ya comentaron, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es de que conecta, entretiene, se supone que debe ser social y te informa. Sus desventajas es de que la autora nos comentaba que es adictivo porque genera la adrenalina, entonces pues en cierto punto ya te vas a hacer adicto a estas redes sociales. También te aísla, te deprime, te consume pues la mayor parte de tu tiempo. Algunos beneficios de desactivarlas, nos hablaba que pues te hace más productiva porque te da la oportunidad de generar nuevos pasatiempos, más organización en la vida, socializas más y ofreces tiempo de calidad a las personas que te rodean.
Ok, y en algún momento lo señalaste, pero todo esto, ¿en qué te serviría a ti para lo del proyecto de investigación para tu tema, para lo que estés haciendo, para lo que, no sé, ahorita a veces uno como docente entiende que a veces no hay las condiciones para que todos elaboremos un trabajo escrito, porque también hay que decirlo, las formas de titulación en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, han, pues se han diversificado a fin de que el estudiante pueda tener otras opciones de titulación. Entonces, todas son válidas, quizás unas por la naturaleza en que se elaboran tienen más peso desde el punto de vista científico, pero todas son bienvenidas. La Secretaría de Educación Pública Federal, las escuelas públicas y particulares han diversificado las formas de titulación a efecto de que, pues de que se pueda lograr a la eficiencia terminal. Eso significa cuando el estudiante, que es cuando cuenta para la SEP, cuando el estudiante ya tiene su cédula profesional y por consecuencia antes su título. Hasta ese momento podemos decir que la persona cuenta como profesionista en el país. Entonces, pero ahorita que usted relata eso, la escucho, creo que tomó los puntos finos. ¿Eso qué utilidad tendrá en un proyecto de investigación o en qué parte de una investigación ayuda esto, Iliana, en su opinión? Bueno, en mi opinión sería al momento de investigar, nosotros ya sabemos cuáles son los puntos clave o qué es lo que debemos de tomar. Por ejemplo, nos habla de las definiciones, también nosotros podemos sacar las palabras. Alguna clase usted nos comentaba las palabras que no entendíamos, que nos hiciéramos el hábito de investigarlas, y también nos sirve para poder guiarnos cómo debemos de estructurar nuestra tesis. Ok, muchas gracias, buenos comentarios. Me gustaría escuchar a Valentín, por favor. Los trabajos que hemos hecho, lo de la publicidad, lenguaje, también lo de las redes sociales. El cuarto trabajo no recuerdo bien del tema, pero era también parte de ese mismo concepto. ¿Para qué me sirven estos trabajos a mí ahorita en la realización de mi tesis? Pues, por ejemplo, las redes sociales vienen a generar un impacto muy grande, porque gracias a estas uno puede determinar, bueno, al menos en mi trabajo que viene siendo lo de las acciones que ha tomado el gobierno para la pandemia, mediante las redes sociales, muchas veces la gente se viene a quejar, se viene a cuestionar de las acciones del mismo gobierno. Entonces, eso me permite a mí descubrir en qué partes del Estado e incluso del país el gobierno no está haciendo un trabajo verdadero, un buen trabajo para controlar este proceso de la pandemia. El lenguaje, pues también, como lo dice en el trabajo, es parte de un todo, es la manera en que nosotros vamos a poder explicar y hablar con los demás. Y pues para la tesis es importante tener un lenguaje formal, ¿no? Porque se supone que ya es un trabajo formal. Y publicidad, pues la publicidad es importante saberla porque también es importante saber cómo es que varias cosas nos afectan de manera directa o indirecta. Porque pues al final del día la publicidad, su objetivo es que tú recuerdes eso. Por eso es el eslogan, el isoimagen, el isotipo, todo eso. Y pues también ellos entran mucho en el aspecto psicológico, juegan mucho con la mente de la gente, con los pensamientos, con lo que asocia, y pues los orillan mucho a asociar sus ideas con los pensamientos de la gente. Entonces también viene siendo un poco de manipulación social, que ya no entra tanto en el tema de ahorita, pero pues es importante saber cómo se maneja más o menos. Ok, muchas gracias. Ahorita voy a compartir el material que preparé para nuestra sesión a efecto de que podamos tener otra perspectiva de los temas, a efecto de que vayamos cubriendo los contenidos de nuestro programa y en consecuencia pues, lograr los aprendizajes y la gran meta, pues que esto tenga una utilidad, ¿no? Para todos ustedes en su profesión, en su proyecto de investigación. Solo quiero comentar algo antes. Ayer me enviaron el último listado de las personas que tienen derecho a ser evaluados
y por consecuencia a que se les revisen todas sus actividades. Y en la lista solamente me aparece Ileana y Graciela. Yo les pido de favor a los demás que vean su situación en la universidad, porque no me aparecen los demás compañeros. Entonces, me mandan una, me aparece Gustavo, Graciela e Ileana. Y luego abro otra y me aparece nada más Graciela e Ileana. Y la leyenda más o menos es de que solo tendrán derecho a evaluaciones y etcétera. Yo fui el pasado viernes a la institución y me dijeron que ya todos estábamos en lista para evaluar. No sé, yo lo comento para que entre... Bueno, yo le voy a mandar mensaje a Miss Nidia ya que se comunique con usted. Sí, bueno, a ver, sí, nada más ponernos de acuerdo, porque ya ven que la evaluación ya va a ser pronto. Ustedes han visto que yo los he venido evaluando a todos y tomo asistencia a todos. Entonces, si hubo una confusión de aquí para allá o de allá para acá, pues para eso se comenta, ¿no? Entonces, yo nada más les comparto el último listado que me mandaron y yo dije, pero si los 5 están más o menos entrando, ¿no? Están ahí. Y bueno, yo desconozco otras cuestiones ya de tipo administrativo. A nosotros lo único que nos dicen es que les informemos para que ustedes se acerquen con las autoridades y cualquier cosa, detalle o tal vez hasta error de dedo, pues se pueda aclarar y estemos en tiempo y forma. Pero yo les repito, yo lo sigo evaluando, yo sigo con esa parte y estoy al pendiente de lo que Miss Nidia o el maestro Luis Castillos o el maestro Reina me estén informando, ¿no? Pues bueno, voy a compartir pantalla y son varias cosas, como decía Valentín, pues son al 2x1 y bueno, creo que hoy me excedí, pero por más que quise, entonces me voy a ir un poquito, no rápido, pero sí es varios material y sí quiero que avancemos. Entonces ya saben, si nos desconectamos, la es recurrente, me vuelvo a conectar. Y también decirles, muchachos, perdón, por alguna razón técnica yo no he podido subir los videos de nuestras clases. Lo voy a hacer entre hoy y el lunes. Voy a arreglar esa parte para que todos los videos de nuestras clases que hemos tenido, sobre todo los de la primera parte, estén en la página, en la plataforma de Classroom. Lo que sí ustedes han sido testigos, lo que sí he estado subiendo más o menos en tiempo es las diapositivas. Y sobre todo porque he reiterado con ustedes que el examen nos vamos a basar de esa información para no estar diciendo y de qué video va a venir y de qué lectura va a venir y qué de todo eso va a venir. Entonces, por eso el apoyo va a ser las diapositivas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver, son 4 grandes temas. De la primera materia, efectivamente, como varios de ustedes opinaron, los niveles introductorios, expositivos y conclusivos, en este caso de la materia de seminario de tesis 2. En esa materia nosotros tenemos en este caso la unidad 2, que es el proyecto de tesis. Entonces, un proyecto de tesis de entrada debe de llevar niveles introductorios, así lo pone el programa, niveles expositivos y niveles conclusivos. Entonces, sobre eso yo centré la parte del material que he elegido y he preparado para ustedes, ¿sí? Entonces, en esta primer lámina, son los elementos introductorios a la investigación. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Y como le decía la compañera Ileana, ¿no? La profesión nos da muchas sorpresas, muchas alegrías, y no sabemos si el día de mañana alguno de ustedes les despierte el deseo de dedicarse a ser investigadores o a la docencia, o aunque estuvieran en otro rubro, pues a veces es parte de lo que sabemos hacer. Y ¿cuáles son los niveles introductorios en un proyecto de tesis? Pues hacernos esta pregunta, ¿por qué es bueno investigar? Y una razón, amplié cuando yo les decía, hay muchas formas de titulación, y no se me ha tocado tener alumnos excelentes, pero lamentablemente por la situación, a lo mejor ya son casados y tienen hijos y les surge titularse pronto y eligen la por excelencia, ¿no? Por excelencia ya nada más hacen el trámite y pagan porque ya tienen el promedio que la universidad quiera.
Y pues de repente es lamentable porque son personas que tienen mucho potencial. Entonces, ¿por qué es bueno investigar? O sea, hacer una tesis, porque amplía el conocimiento, porque nos induce a desarrollar un pensamiento lógico, porque permite adentrarse a la ciencia, puesto que el estudiante se especializa en el tema que ha elegido, ¿no? Ayuda a la rigurosidad y racionalidad, contribuye a paliar las desventuras de nuestra profesión, establecer metas y objetivos y aumenta la autoestima, ¿no? Y algo que yo siempre lo he dicho, que el estudiante que hace una tesis, un proyecto escrito, la verdad adquiere muchas ventajas. Por ejemplo, desarrolla más su habilidad de redacción, lee mucho sobre el tema, sabe cómo se hacen las cosas en un marco de metodología. Entonces sí son muchas, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. ¿Por qué investigar entonces? Por motivación personal y curiosidad, para adquirir conocimientos, para disminuir el nivel imaginario y la realidad, para superarse, para contribuir al conocimiento, para adquirir grados de originalidad. Esas son algunas razones, muchachos, pero hay cientos de cosas, ¿no? Podríamos estar aquí, yo podría agregar para resolver un problema. ¿Por qué investigar? Para resolver una necesidad, para atender una demanda, para que esa escuela tenga un mayor reconocimiento. En fin, hay muchísimas razones, aquí solo prevalece una, y esos son los niveles introductorios en un proyecto de investigación. O sea, que cuando nosotros leemos un trabajo o lo vamos a hacer, pues estar identificando en la lectura del mismo, en la lectura del mismo, ¿por qué el estudiante quiso, en este caso, quiso estudiar ese tema, ¿no? Y cuando uno lo va leyendo, lo va descubriendo, y entonces descubre al investigador. Entonces, por eso esa gama de conocimientos que se va generando cuando nosotros nos interesa investigar, cuando alguien desarrolla una tesis, muchachos, sobre todo, también desarrolla su capacidad como investigador. Tenemos otra lámina, dice atributos para investigar. Requiere respetar la ética y el deseo de hacer el bien encima de todo. Ser curiosos, mantener la capacidad de asombro y dudar de lo que se da por hecho, ser honesto, no claudicar ante ningún interés espurio, ser humilde, conocer las propias limitaciones, ser realista, ser objetivo, mantener un equilibrio entre el lirismo y el método y considerar todo aquello que proporciona conocimientos. Y por ejemplo, yo cuando inicio los trabajos de titulación con los alumnos y alumnas, yo les comento que yo necesito 3 cosas de ellos, ¿no? 1, su confianza en mí, que ellos confíen en que lo que yo les voy a pedir, como yo se los pido, de la manera que yo se los pido, es como lo tienen que hacer, que el estudiante confíe en mí. Otra cosa que les pido es que sean humildes en aceptar que no saben y que están aprendiendo, ¿no? Y que su servidora, pues, les está compartiendo parte de lo que se ha acumulado en la experiencia y parte de cómo las universidades nos piden los trabajos, porque pues todas las universidades tienen parámetros y lineamientos que tienen que cubrir, pues porque así se los demandan las instituciones. Entonces les digo, confía en mí, sé humilde en aceptar que estás aprendiendo. Y la tercera cosa que les pido, ténganme paciencia. ¿Sí? Si yo te regreso un trabajo 5 veces o las veces que sean, es porque le hace falta algo, porque lo podemos pulir más. Esas son las 3 cosas que yo les pido. En esta lámina ustedes ven que se habla de honestidad, que se habla de ética, que se habla de ser curiosos todo el tiempo. Por eso yo les digo que cuando uno hace una tesis aprende muchísimo, porque si traemos ciertos vicios o ciertos malos hábitos como que investigar significa copiar y pegar de internet o que investigar significa nada más llenar hojas, y sé que la mayoría de mis alumnos no lo hace, pero me han tocado experiencias de personas que piensan así, no es de esa forma. Por eso en una de nuestras láminas se hablaba de originalidad.
porque eso va a evitar que nuestro trabajo tenga un plagio. Entonces vamos a ver la otra diapositiva. Entremos entonces ahora a la parte del texto expositivo. Bueno, yo de entrada les digo que una tesis lleva estas tres cosas, ¿sí? La introducción, desde el punto de vista metodológico, que ya la compartí. Ajá. La otra cosa es la parte expositiva. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el objetivo de un texto expositivo? Una tesis tiene un texto expositivo. Dice, bueno, informar y difundir conocimientos sobre un tema. ¿Cuál es la intención comunicativa? Predomina la función referencial. Vamos a ver más adelante. Bueno, la función referencial es que tú ubiques al lector sobre ese tema y el vínculo o la relación que tiene ese tema con muchas cosas, ¿sí? Esa es la parte. Entonces, ese es el objetivo de un texto expositivo y la intención comunicativa, y un trabajo de tesis es un texto expositivo también, porque tú lo ofreces al público. Yo les digo a los estudiantes que cuando uno hace una tesis, no haces una tesis para ti. Tú la haces, pero no es para ti. Tú la haces porque porque buscas obtener el grado a través de esa tesis, pero no es para ti. ¿Para quién es? Para los lectores. ¿Quién es? Cualquiera. Por eso tenemos que buscar que toda persona que lea ese texto le entienda. No importa si es contador, no importa si es un chavo que le gusta jugar el fútbol y no quiso estudiar, no importa si es una maestra de primaria, todo mundo le debe de entender. Y de hecho, me acuerdo, yo siempre cito esta anécdota de Carlos Fuentes. Una vez que fue su cumpleaños, antes de que muriera, como 3 años antes de que muriera, le preguntan en una entrevista, ¿para quién escribe Carlos Fuentes? Ustedes, bueno, tal vez han leído una obra de él. Le dijeron, ¿para quién escribe Carlos Fuentes? Y su respuesta fue, para mis amigos. Y dices, wow, no sé si para él todos los que lo pudiéramos leer éramos sus amigos, o no sé si solamente pensaba sus lecturas para cierto tipo de personas, ¿no? Pero él decía. Entonces, nosotros también cuando hablamos, ¿para quién hablamos? ¿Para qué hablamos? Entonces, esa es la parte de cuando nosotros hacemos una exposición. Y por eso yo le decía a Ileana, bueno, y a Graciela, ¿todo esto a ti de qué te sirve? Bueno, pues primero que cuando yo estoy haciendo un trabajo, háblese de tesis, háblese de un informe, háblese de una tarea, háblese de un trabajo escolar, pues lo que estoy haciendo es exponiendo, y eso significa informar y difundir los conocimientos que yo tengo. Así de simple, ¿no? Por eso es importante hacerlo. Entonces vamos a ver cuál sigue. ¿Cuál es la finalidad de un texto expositivo? Informar algo, transmitir conocimientos, reflejar una opinión sobre un asunto o explicar el resultado de un estudio. Por eso ahorita quizás muchos de sus maestros, algunos, no sé, no tengo ni idea, yo conozco muy poco a los profesores de CUA, y ahora con la pandemia pues las posibilidades son menos, ¿no? Es muy diferente cuando uno está en presencial porque ya los ves, ya los saludas, platicas en el pasillo, pero ahorita estamos incomunicados en esa parte. Con los únicos que tenemos una comunicación amplia pues es con ustedes, pero cuando era la normalidad pues uno tenía la oportunidad de cruzar alguna palabra con un par académico. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Por eso cuando empezamos la clase usualmente le digo, a ver, ¿yo qué quiero ver? ¿Con qué ideas estás llegando a la clase, no? Del tema que vamos a ver, ¿con qué ideas te quedaste? ¿Qué anotaste en tu cuaderno de apuntes? ¿Con qué hiciste una actividad de tarea? Háblese de mapa, háblese de un collage, no sé. ¿Y por qué? Porque estamos exponiendo nuestros conocimientos, ¿sí? ¿Cuál es la otra finalidad de un texto expositivo? La reflexión. Otra finalidad es la investigación o trabajo sobre un tema, que en esta ocasión, todos los sábados, todos sus maestros, les mandamos o lecturas o les mandamos videos y les pedimos que nos hagan un producto a donde en ese producto se plasme parte de la información que tiene esa lectura o ese video. Y obviamente nuestra obligación es cruzar esas dos cosas con el contenido de un programa para cumplir los objetivos de aprendizaje, ¿no? Pero viene un quinto punto más importante, que eso
tenga una utilidad en tu profesión como administrador público. Entonces, son 5 cosas que el maestro debe de estar cuidando todo el tiempo, ¿no? Para poder encontrarle sentido a las cosas. Por eso, cuando nosotros hacemos un trabajo de tesis, pues parte de lo que implica es estar investigando constantemente datos, material de lectura, ejemplos, otras tesis sobre el tema, etcétera, 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 ¿no? Y nunca hay un fin. De hecho, una tesis, aunque la acabes, nunca tiene un fin, porque hay otras dudas de los lectores. Tú mismo dices, me gustaría continuar con esta etapa, me faltó esto, pero una tesis no tiene fin. Ajá, un trabajo de investigación. Son textos expositivos. A ver, Valentín, ¿me ayudas a leer esa parte, por favor? Sí, las noticias, las crónicas y los reportajes que se publican. Los libros de textos, los manuales, los diccionarios, las enciclopedias, las monografías, las bibliografías, los instructivos para manejar máquinas y otros aparatos. Los exámenes y exposiciones escolares, las entrevistas y columnas periodísticas. Entonces, todos esos son ejemplos de textos expositivos, ¿sí? Y bueno, pues obviamente ahí están los proyectos de investigación, ¿no? Porque al fin, cuando nosotros terminamos un proyecto de investigación que después ya no se llama proyecto, se llama tesis, pues tú la vas a exponer ante un sínodo. Después, obviamente, de que le expusiste todo el tiempo a un asesor o después de que le expusiste a tus revisores, ¿no? Que es como comúnmente se trabaja. Y al final, cuando ya pasa y acaba todo, pues lo que haces es exponerla pues a cualquier lector que le interese, ¿no? A quien la encuentra en una biblioteca, quizás a quien se la regalaste, quizás en la biblioteca de la escuela donde tú estudiaste, porque ahí se hacen donaciones de tu trabajo, y entonces se encuentra de esa forma. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ajá. ¿Cuál es la organización de un texto expositivo? Gustavo, ¿me ayudas por favor a la lectura del mismo? Sí, Miss. Organización. Número 1, introducción. Llamada presentación o prólogo. Presenta de manera breve el tema o asunto. Número 2, desarrollo. El autor explica sus ideas, conocimientos, opiniones, etcétera, sobre el tema. Número 3, conclusión. Contiene el resumen del tema y las ideas principales de lo expuesto. Muy bien. Por eso, así, a grandes rasgos... ¿Perdón? Bueno, la interrumpo tantito. Para una introducción, para una tesis, ¿cuántas páginas son recomendables? Yo siempre sugiero de 3 a 5. 3 a 5. De 3 a 5, pero algunos te dirán, depende si es tesis de maestría, licenciatura o doctoral, pero yo digo que a nivel licenciatura de 3 a 5 es, digamos, si la está haciendo un solo alumno, le digo, pues al menos haz 3, pero si la tesis la están haciendo entre 2 o 3 personas, les digo, bueno, hagan unas 5 o 6 hojas en licenciatura. Bueno, yo retomo esta parte. Así a nivel grandototote, una tesis al menos debe de tener una introducción, el desarrollo que son los temas y subtemas y conclusiones. Y por eso se acordarán que en algunos momentos yo les he pedido síntesis y les digo que la estructura, y no porque lo dice Ana María, así están los parámetros para elaborar una síntesis. Una síntesis sería un texto expositivo también, o un ejemplo del mismo, que lleva 3 cosas necesariamente. La introducción, ¿sí? En donde ustedes están leyendo, ya Gustavo me ayudó, un desarrollo y forzosamente una conclusión. Por eso cuando yo pido una síntesis y si el alumno no me hace introducción y conclusión, lo más que recuerdo haberle puesto es 8. Aunque a lo mejor el contenido esté favorable, pero no tiene la estructura. ¿Sí? Y créanme, muchachos, que en la universidad ya no aplica de eso. Se esforzó, todo 10. No, muchachos, porque fíjense, platicaba yo en la semana en una situación de academia, y algunos estudiantes me decían, ¿no? Que uno de sus profesores, en los temas que les mandaba, todos tenían 10. Y cuando exponían, todos tenían 10. Y dice, y eso es ilógico porque, pues obvio que tenemos errores. Entonces, pues nos engañan poniéndonos a todos bien. ¿Por qué mejor no nos dicen qué es lo que no está bien? Entonces, la organización de un trabajo expositivo indispensablemente va a llevar 3 cosas. Desarrollo, introducción, desarrollo y conclusiones. Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva.
dice la estructura interna de los textos expositivos. Ileana, ¿será posible que me ayudes a leer eso, por favor? Estructura interna de los textos expositivos. Objetividad, estilo impersonal y especificación de los hechos. B. Emplea el lenguaje denotativo. C. Usa tecnicismos, neologismos y arcaísmos. Y D. Usa oraciones cortas y de estructura sencilla y clara. Ok. Cuando nosotros exponemos nuestras ideas, no es nada sencillo, si no todos lo haríamos. Yo les he comentado de manera humilde que por eso pues no todas las personas nos gusta publicar, porque implica trabajar muchas cosas como estas, ¿no? Tiene que haber un estilo de redacción, no se redacta en primera persona y además hay revistas, hay editoriales que son tienen ciertos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú redactas no utilizas mucho, no debes de cuidar no usar muletillas. No sé, a mí de repente me ha tocado leer trabajos donde el estudiante repite en menos de 20 hojas, ya que lo repite 20 veces. Entonces, son muletillas que traemos. Por eso cuando uno hace una tesis, te vas puliendo de manera positiva porque vas haciendo a un lado las cosas que traes arrastrando por ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando empezamos la redacción de un trabajo escrito, pues les digo que redactar un párrafo, cuando nosotros redactamos una idea, solamente debe de estar plasmada en un párrafo de 5 a 15 renglones. Y por eso cuando yo les doy los parámetros para redactar su tesis, no permito que hagan párrafos tan extensos. ¿Saben por qué? Porque se pierden en las ideas. Y tú empiezas hablando de textos expositivos, a la mitad ya metió el sujeto y el objeto de una oración y al final terminó hablando de morfemas. Entonces te pierdes. Entonces sí hay para escribir, así como para cuando hablamos, yo siempre les digo que cuando hablemos, antes de hablar, lo pensemos. O sea, debemos de estructurar nuestras ideas antes de hablar. Y lo mismo es escribir. Entonces, esta es la estructura interna de un texto expositivo, estilo impersonal, un lenguaje denotativo, usar ciertos tecnicismos, oraciones cortas y de estructura sencilla y clara. O sea, escribir no es tener un lenguaje tan rebuscado, pero sí fino, ¿no? O sea, no tenemos que hablar tampoco tan coloquialmente, puesto que tenemos un idioma bellísimo, el más rico en el mundo, porque tiene signos, porque tiene un vocabulario tan amplio. Vamos a pasar, nos quedan como 2 minutos, voy a continuar. Ahora la parte del aspecto conclusivo, que no es otra cosa que las conclusiones, ¿verdad? Y vamos a ver aquí. Graciela, ¿fueras tan amable si no tienes problema de leer esa parte? Sí, maestra. En el trabajo realizado podemos observar que el autor de cada texto emplea un léxico adecuado para cada persona, dándole información sobre el tema que las personas deseen encontrar. Cabe recalcar que el autor realiza su libro de acuerdo al tipo de país, ciudad y lugar del mundo dependiendo de la cultura que ellos poseen. Ok. ¿Ahí qué encontramos, Gustavo? O sea, las conclusiones, ¿con qué tendrían que ver o qué se tendría que cuidar según esto? Un léxico adecuado sobre la información misma. Un léxico adecuado, ajá. ¿Qué otra cosa, Valentín? Dependiendo de la zona o del lugar donde se encuentra el autor, va a ser el contexto o el ritmo en el que vaya la misma tesis, porque no va a ser por ejemplo, no va a ser lo mismo que alguien haga una tesis aquí en México con el sistema o con la política mexicana a alguien en Nueva Zelanda haciendo una tesis sobre su misma Sí, política. a veces tienes mucha razón, los términos varían, las palabras en un país y en otro. O sea, habría que tener cuidado con esa parte. Por eso cuando alguien publica, pasa por muchísimos filtros porque se tienen que cuidar muchas cosas y casi siempre cuando, por ejemplo, en esta semana me tocó firmar un convenio donde yo cedo los derechos sobre una ponencia que hice con otra amiga
en donde estoy cediendo los derechos para que la institución haga la publicación. Y entonces, al final había una leyenda de que cualquier situación contraria a la normatividad, ya sea tipo plagio o tipo violentar, o sea, no haber citado ciertos autores,